Todas las tradiciones iniciáticas han contado a lo largo de la historia con centros o escuelas de conocimiento donde se ha transmitido la iniciación a los estados del ser. En Occidente, esos centros se propagaron por toda la cuenca mediterránea. En ellos, sabios, sacerdotes e hierofantes comunicaban la ciencia sagrada a quien lo requería y reunía las condiciones para comprenderla. Desde esos centros de enseñanza se expandía una influencia de orden intelectual y espiritual que actuaba de dínamo generador y punto de referencia axial para toda la sociedad. Es decir, que nutrían también la cultura popular, que en muchos casos fue la que conservó gran parte de estas enseñanzas, especialmente a través del arte y de la literatura, fundamentalmente el cuento, la leyenda, así como la música y el teatro. Concretamente, en Grecia, uno de esos centros sapienciales e influyentes en la historia del pensamiento tradicional de Occidente fue el santuario de Eleusis, de época prehelénica y consagrado a la diosa Deméter, deidad que representó durante más de 2000 años el símbolo de la puerta de entrada a los misterios de la iniciación, y cuya energía contribuyó al esplendor de esa civilización. Venerada popularmente como deidad de la vegetación y de la agricultura, especialmente el cultivo del trigo, tanto por griegos como luego por los romanos, quienes le dieron el nombre de Ceres, el santuario consagrado a la diosa Deméter fue símbolo del saber acumulado por sabios e iniciados de todas las épocas anteriores, ya que se dice que la cadena de esta enseñanza que todos ellos vehiculan, todos estos mitos, enraiza con los orígenes del mundo antes del tiempo. A este centro, verdadero corazón del mundo mediterráneo, pertenecieron los grandes pilares de nuestra tradición cultural. Nos referimos a Pitágoras, Sócrates y Platón, a través de los cuales la ciencia arcana ha podido, aunque cada vez de modo más restringido, seguir alimentando a los hombres y mujeres de todas las épocas, incluida la nuestra, ya que gracias a esos sabios, la influencia espiritual, intelectual de esta diosa no ha dejado de dar su sustento al occidente actual. La importancia popular que tuvo esta deidad es fácil advertirla hoy con una sola ojeada por la arquitectura de muchas ciudades, tanto europeas como iberoamericanas, y observar en los relieves de sus edificios antiguos la figura de la diosa, a la que se puede reconocer por las espigas que porta. Igual que la palabra cereal, de Ceres, tan identificativa de la diosa hasta el punto de simbolizarla. Al hablar de Deméter como corazón y centro, nos referimos a que todo el orbe cultural y social de una gran cantidad de pueblos que habitaban el Mediterráneo, llamado Mare Nostrum por los romanos, tenían en esta diosa el símbolo de la deidad, y a ella le construyeron templos y santuarios en los que se enseñaban sus ritos, en total acuerdo con la tradición universal. El ritual de iniciación practicado en el templo de la diosa, en la ciudad de Eleusis, consistía en revivir el drama cósmico, representado en la historia mítica de dos entidades de la tierra, Deméter y su hija Perséfone.
y las relaciones que éstas mantienen con otras divinidades, tanto del cielo como del inframundo, y que también participan en el relato mítico, contado en clave de tragedia. En él se narra una muerte, la de la semilla, y un renacer, el del fruto, constituyendo esta imagen el símbolo de toda generación y de todo proceso existencial, tanto material como espiritual. Como decimos, el ritual de Eleusis tenía como núcleo principal la leyenda iniciática de la tragedia vivida por estas dos diosas, Deméter y Perséfone, esta última conocida en épocas posteriores también como Proserpina y Core, es decir, la joven raptada por el dios del inframundo, Hades, Plutón, quien finalmente será su liberador, todo lo cual guarda una perfecta analogía con el propio ciclo de la semilla, igualmente secuestrada en las entrañas de la tierra y sometida a las potencias infernales de la muerte, para finalmente nacer a la vida en forma de planta o de árbol. La palabra de Cristo, si la semilla no muere, cobran aquí pleno sentido y se enmarcan perfectamente dentro del proceso iniciático. Este fenómeno que sufre todo vegetal es un símbolo que pone de manifiesto una realidad asombrosa, la tenue línea que separa la vida de la muerte, por lo que el proceso vegetal ha sido universalmente considerado por las distintas civilizaciones como un suceso sagrado y misterioso, que evidencia la unión que hay entre las fuerzas visibles e invisibles, pues todas ellas necesariamente deben tomar parte en el acto de regeneración y transmutación de cualquier planta o cultivo. La lluvia, el viento y el sol, su calor y su luz, cooperan con todas las demás fuerzas y potencias del cosmos. Este relato simbólico viene a describir el proceso de transmutación por el que pasa la conciencia durante la iniciación a lo sagrado. Las distintas tradiciones habitualmente han representado este paso con el ritual de la caverna iniciática. En esa caverna, representación simbólica de las entrañas de la tierra, el aprendiz o recipiendario muere como muere la semilla, a esa condición de ignorancia o pérdida de memoria, para nacer a una nueva posibilidad o a un mundo regido por la ley de la armonía universal. Desde el punto de vista del simbolismo iniciático, aquel que se introduce en la caverna, dispuesto plenamente a morir en ella, renace transformado en una nueva planta, de ahí el nombre de neófito, nueva planta, con que se designa al recipiendario en algunas tradiciones. Significa que nace a la doctrina y a la enseñanza tradicional. Este doble nacimiento del iniciado también está simbolizado en la diosa madre Deméter, la que a veces es llamada Dos.